Bienvenidos a una nueva temporada de Visión Internacional 2025. En este caso tenemos el placer de tener entre nuestros invitados al profesor Wilfredo Concha, quien es docente e investigador de la Facultad de Derecho de Lucil. Asimismo, es especialista en filosofía del derecho y cuenta con una maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Entonces, profesor, bienvenido al programa. A fin de introducirnos en el tema, sabemos que todo proceso electoral conlleva épocas de polarización, ciertas discusiones, estrategias de partidos políticos. Entonces, para introducirnos, ¿cómo está el ambiente político en Chile a 6 meses de la primera vuelta? Hola Lía, muchas gracias a Visión Internacional por la invitación y va a ser un gusto poder conversar acerca de las elecciones chilenas y ver qué reflexiones podemos sacar para el caso peruano. Respecto a tu primera pregunta sobre cómo está el ambiente a 6 meses de las elecciones, sería siempre bueno contextualizar un poco el tema, ¿no? En noviembre de este año se supone que inicia la primera vuelta electoral o se debe dar la primera vuelta electoral. Y luego de eso, si ningún candidato llega al porcentaje necesario para ganar en primera vuelta, en diciembre sería la segunda vuelta. En general, el caso chileno, en eso se parece al peruano, que hay una primera y una segunda vuelta, pero tiene una particularidad previa, ¿no? Que unos meses antes de la primera vuelta hay algo lo que se llama los comicios internos, o lo más parecido a un comicio interno, donde los partidos, o de repente se da la opción de las alianzas según la posición ideológica de los partidos, puedan formar una alianza y hacer un bloque. La idea de esta forma en la que ellos se organizan es de que haya lo más parecido a un bipartidismo, tanto posiciones de derecha como de izquierda. Eso es lo que se busca. Sin embargo, en las últimas elecciones, en los casos chilenos, esta idea de las primarias no ha sido tanto así, por el surgimiento de bastantes candidatos independientes. Entonces, ¿cómo llega la población chilena? ¿Cómo llegan los chilenos a 6 meses de las elecciones? Bueno, con muchas preocupaciones por los temas sociales, con muchas expectativas también respecto a lo que puede suceder, y bueno, con una coyuntura que ha cambiado bastante a diferencia del proceso electoral anterior, porque en los procesos electorales anteriores, específicamente el último que termina ganando el presidente Boric, el gran tema de agenda básicamente fue la Convención Constituyente, la nueva Constitución, y bueno, en el camino, como todos los países, se terminó surgiendo el tema de la pandemia, entonces se mezcló un tema entre pandemia, problemas de salud, situación de la Constituyente. Si bien esa fue una situación con la que inició ese proceso electoral previo y los primeros años de la gestión del presidente Boric, para esta elección esa situación ha cambiado, ¿no? Porque en el caso de la Asamblea Constituyente, o la idea del cambio constitucional, ya es algo que ya no es el tema prioritario para los chilenos, sino que ha cambiado la situación por temas de seguridad, básicamente. Por temas de seguridad, por temas migratorios. Entonces, la situación de Chile es básicamente una situación muy parecida en algunos aspectos con la peruana, pero claro, con sus particularidades y contextos distintos en muchos ámbitos. Sí, claro, profesor. Justo usted mencionaba la pregunta, ¿cómo viene Chile en este proceso electoral? Y a nivel macro, si vemos en América Latina, hay un auge del crimen organizado, transnacional, y Chile, como usted mencionó, viene del fin del proceso, del intento de proceso constituyente que hubo por justamente el estallido social en 2019. Entonces, en este marco, ¿cuáles son las principales propuestas que debería priorizar un candidato político chileno en miras a estas elecciones? Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Yo creo que siempre es interesante analizar este proceso electoral con el anterior, porque como muy bien lo detallas, lo que pasó en el año 2019 en Chile, para muchos quizás que no lo sepan, en octubre del año 2019 en Chile sucede lo que se conoce como el estallido social chileno, ¿no? Que es un estallido social. Un estallido social es un movimiento de masas frente a lo que muchos sectores consideraban que era un sistema injusto, ¿no? Entonces, el gran tema en agenda terminó siendo ese estallido social, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba básicamente el estallido social? Más o menos era un
un sistema un poco más justo respecto a temas de igualdad, igualdad económica, igualdad en el mayor amplio campo de lo que significa. Sin embargo, a diferencia de lo que pasó desde el año 2019 ahora, el cambio es básicamente un tema de seguridad, ¿no? Seguridad porque la sociedad chilena, en principio, si la comparamos con la sociedad peruana, es en principio, o ha sido en principio, mucho más... no ha tenido los picos de inseguridad que, por ejemplo, tienen otros países de América Latina. Claro. Es una sociedad un poco más segura, o siempre ha sido un poco más segura. Entonces, de un tiempo a esta parte, el tema de la inseguridad ha sido el tema principal de lo que ha venido a acarrear, incluido el tema del crimen organizado internacional, la crisis migratoria. Entonces ese es como el gran tema que ellos tienen en este momento pendiente. Ya sea el electorado chileno, por lo que indican las encuestas, por lo que indica la sensación, por lo que indican los mismos columnistas en los diarios más importantes chilenos, es el tema de la seguridad. Entonces ninguno de los candidatos ni ninguno de los sectores va a poder negar dar una respuesta. Entonces, frente a eso, ya que tenemos el gran tema que es la preocupación de la seguridad, las respuestas son muy amplias, ¿no? Porque por un lado hay los partidos de derecha que pueden ir cada vez más yendo hacia el extremo, tienen unas políticas de seguridad mucho más agresivas, por dar un término, que están dispuestos a reducir ciertas libertades por un tema de seguridad. Mientras que los candidatos de izquierda también entienden que la necesidad es un tema de seguridad, pero claro, no están dispuestos a correr a arriesgar ciertas libertades. Entonces, ¿qué es lo que el ciudadano chileno, el elector chileno va a esperar? Es una respuesta dada. Ese es el tema va a ser la seguridad. ¿Y qué es lo que se piensa hacer respecto a eso? Entonces, vamos a ver un poco cómo los candidatos juegan con eso, ¿no? Cómo juegan con esas posibilidades. Claro, y justamente el tema de la seguridad también es algo que ya se está viviendo en Perú, que no va a tener su proceso electoral tan próximo como Chile, pero ya va a ser el próximo año. En ese marco, ya como última pregunta, profesor, ¿cuáles son esas coincidencias, digamos, semejanzas y diferencias entre el proceso electoral chileno que se está viviendo y el peruano? Bueno, yo creo que la primera gran semejanza, como hemos venido conversando, es el tema de la seguridad, ¿no? En el Perú, el tema de la seguridad es un tema principal, creo que de todas las personas, todo aquel que sale de su casa y tiene que moverse a algún otro lugar, o inclusive ahora el que está en su casa tiene un problema de seguridad, tiene un miedo por el tema de seguridad. Entonces, ese es como el primer punto, ¿no? El primer punto es, estamos iguales en el tema de la sensación de inseguridad, alguna respuesta respecto a eso. Y otro punto muy interesante, que es una similitud que creo que se puede dar en una elección peruana y que ya se está dando en el caso chileno, es el tema de cómo el sector de político, los partidos de derecha, los líderes de derecha se han distribuido, porque ahora hay mucha oferta electoral en ese sector ideológico, en esa posición ideológica. En el caso chileno hay por lo menos 3 candidatos muy fuertes del sector de derecha que se pueden clasificar en esa típica centro-derecha, derecha, extrema derecha, pero son 3 candidatos muy fuertes que años atrás era muy difícil, ¿no? Era muy difícil poder solucionar ese tema, era tener un marco diverso de candidatos, porque hasta el presidente Piñera básicamente, el expresidente Piñera, que ya falleció, él era la figura que podía unir a toda la derecha. Sí. Entonces, cuando cae la figura de Piñera, estos sectores de derecha se empiezan a ampliar, ¿no? Empieza a abrir la oferta. En principio, uno podría especular de que se pueden unir en una eventual segunda vuelta, pero no se sabe, porque cada vez las posiciones de estos sectores pueden encontrar más diferencias, ¿no? Mientras que en el sector de izquierda, lo que siempre ha existido es un grupo, otra vez, muy diverso de oferta electoral allí. Es algo que siempre ellos han tenido. Entonces, eso es una elección donde hay mucha
oferta por cada uno de los sectores, donde parece que por el momento no hay mucha intención de querer hacer una unión o una comunión entre estas posiciones, entre los mismos miembros, y yo creo que eso es algo que va a pasar en Perú. Yo creo, especulo, siempre la realidad a veces te muestra otra cosa, de que tanto los sectores de derecha como de izquierda van a ser muy amplios también acá en Perú para las elecciones del próximo año. Y eso, igual es interesante ver un tema de cómo las elecciones en América Latina van juntas, ¿no? Por ejemplo, siempre hay un momento en la región donde los países optan por alguna posición. En el caso de la elección del presidente Boric, casi fue a la par luego de la elección del expresidente Castillo. Entonces siempre van entre presidentes de derecha y presidentes de izquierda. Entonces yo creo que si en las elecciones, vuelvo a decir, esta es una especulación, si en las elecciones chilenas de este año es probable que gane un candidato de derecha, yo creo que por las situaciones parecidas de los países también uno podría especular eso acá en Perú. Pero bueno, es una especulación sobre la base de que podría pasar cualquier cosa también. Claro, y en Ecuador también hubo un proceso electoral recientemente. Claro, sí, bueno, el tema de la seguridad, claro, va girando un poco, ¿no? Hace algunos años era en la época de las izquierdas, luego pasaron otra vez a las derechas y luego a las izquierdas. Entonces yo creo que los países en las regiones, somos al final, América Latina tiene muchas cosas en común, tratan de optar por soluciones parecidas. Entonces, ante el problema de la inseguridad, es muy probable que se opte por posiciones de derecha, pero bueno, las elecciones son así, somos personas, somos individuos que tienen una infinidad de posibilidades y un montón de cosas de coyuntura que pueden ir cambiando la decisión de las personas. Es verdad, profesor. Comparto esa opinión con usted. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de tenerlo como invitado y muchas gracias a ustedes por acompañarnos a una nueva edición de Visión Internacional. Nos vemos en una próxima. Claro.